Un saludo fraternal. Vamos a conocer en este miércoles de ceniza el mensaje que presenta su santidad el Papa Francisco para esta Cuaresma 2023. Soy Karina Sánchez Campos y les acompañaré junto a un destacado panel para introducirnos en el análisis necesario sobre lo trascendente, el sentido de este mensaje. A los fines nos acompañan esta noche Su Eminencia Reverendísima, Monseñor José Dolores Grullón Estrella, Obispo Emérito de San Juan de la Maguana. Asimismo, también nos acompaña el Reverendo Padre Kennedy Rodríguez, director de Multimedios Vida, y el licenciado Percio Maldonado, presidente de la Asociación Dominicana de Diarios y director del periódico dominicano El Nuevo Diario. Muy bienvenidos en esta noche tan especial para la familia católica y humana. Sean todos bienvenidos. Gracias. Esta noche vamos a entrar, como bien decía, en el sentido de este mensaje trascendental, porque la figura clave es la transfiguración que ocurrió en el monte Tabor. Y como todo monte escalado y muchas veces lleno de dificultades, a veces nos podemos distraer de lo que nos espera una vez cruzamos esa dificultad. Si pudiéramos de alguna manera, Su Eminencia Reverendísima, Monseñor Grullón, marcar para establecer las diferencias de los elementos claves para la Cuaresma, ¿cuáles serían los puntos que todo católico y ser humano debe atender en la Cuaresma? ¿Cuáles son? Primero es que Cuaresma son 40 días. 40 días de sacrificio a ejemplo de Jesús. Segundo, que es un camino, y el camino del Señor es un camino, no el valle es la ciudad donde está todo bien, la bonanza. El camino del Señor es su vida. Ahí está el monte Tabor, el monte de las bienaventuranzas, todos son montes. Donde hay momentos importantes son todos montes, porque hay sacrificio. Diríamos que el camino del Señor es el camino del sacrificio. Y ahí te abarca 3 elementos: oración, limosna y ayuno. Y son las 3 fundamentales prácticas que tenemos que tener en este camino hacia la transfiguración. Pues de inmediato vamos a contextualizar ese sentido con este reportaje de Rome Reports, precisamente vinculado en la transfiguración que propone su santidad el Papa Francisco para esta Cuaresma 2023. El 22 de febrero comienza la Cuaresma y para prepararla el Vaticano dio a conocer el mensaje del Papa. Lleva por título Penitencia Cuaresmal, Itinerario Sinodal. En él, Francisco habla sobre la transfiguración de Jesús. Dice que la Iglesia está llamada a imitar a los apóstoles en aquel episodio, porque subieron a la montaña juntos, no en solitario. El Papa dice que eso demuestra que la Cuaresma se debe hacer en comunidad, o mejor dicho, siguiendo un esquema sinodal. El mensaje usa esta hermosa imagen del monte Tabor para explicar la paciencia y el esfuerzo que requiere la subida. El Santo Padre aplica esta imagen al proceso sinodal para recordar que no tenemos que dar por sentado que ya vivimos este aspecto de la sinodalidad, sino que hay que desarrollarlo. El mensaje del Papa señala 2 caminos para vivir esta Cuaresma. El primero es escuchar a Cristo a través de las Escrituras y también escuchar a los demás. El camino que ci viene indicato. El camino que vemos es el de la cercanía, la solidaridad, la fraternidad y el compartir. Y no es casualidad que Jesús no subiera solo a la montaña, sino con sus hermanos Pedro, Juan y Santiago. El segundo camino es el de no buscar acontecimientos religiosos extraordinarios. Dice que seguir a Jesús implica aprender a descubrirlo en la cotidianidad. Y precisamente la cotidianidad, con tantas distracciones, habría que hacer de alguna manera una introspección para plantearlo en el diario vivir, algo así como del Tabor al fragor que nos espera en el día a día. Padre Kennedy, ¿qué nos puede decir sobre ese escalar, ese subir la montaña con Jesús? ¿Qué debe de ver todo católico para que no se quede a mitad de camino? Claro que sí, el subir al Tabor de por sí es una gracia. Cuando uno está en el Tabor, uno siente realmente una presencia divina,
una alegría. También se le hace mucho más fácil ver toda esa llanura hermosa del Hebrón. Eso es físicamente. Ahora también subir al Tabor es también ese sacrificio, esa entrega, esa donación, esa frugalidad para subir a la montaña. Y ese subir tiene un significado tan grande porque realmente a veces lo que te cuesta es lo que tú vienes valorando y apreciando. Ciertamente, lo cual nos lleva a plantearnos, licenciado Maldonado, en un aspecto que se veía a través de Run Reports cuando reiteran el aspecto de subir juntos, no en solitario, a esa montaña, a propósito de la vida en comunidad, de la sociedad que actualmente hemos apreciado y pasado la factura de ciertos comportamientos que desdicen lo que es luchar en unión. ¿Cómo usted podría plantear ese mensaje de transfiguración al sentido ya colectivo como sociedad humana? Gracias, Karina, y bueno, para mí es un placer compartir con Monseñor y con el Padre Kenny esta conversación, que creo que para la Cuaresma los papas suelen dar un mensaje muy importante. Comenté mucho uno que para mí tal vez ha sido uno de los más trascendentes que el Papa Francisco ha hecho, que no es este, es el de la Casa Grande. Tal vez creo que ningún papa había definido tan detalladamente una estrategia mundial sobre temas tan vitales para la humanidad como es medio ambiente, pobreza, humanidad, solidaridad y todo eso. Y ahí yo creo que hay un asunto. Y yo creo que lo que el Papa nos está diciendo ahora, con un simbolismo de la Iglesia, tiene para la Iglesia, para la propia Iglesia, un desafío de vincularse con la sociedad que dirige, humanizarla, educarla, promover la solidaridad. Pero también cuando nos convida a la montaña está en Israel, existe, es algo real, está ahí y es parte de la historia. Pero esa montaña yo creo que la transferimos a momentos de reflexión, de sosiego, a la cabeza de cada uno de los ciudadanos que escuchamos este tipo de mensajes, gobernantes, sectores sociales, empresarios, ciudadanos. Es decir, yo creo que es una convocatoria al compromiso, una convocatoria a la buena vida, a las buenas conductas. Es decir, yo creo que el mensaje en gran medida lo que encierra es esto. Y es muy importante para que la gente pueda entenderlo, porque pudiera escucharlo muy filosófico, pudiera que no está dirigido para ellos, pero el mensaje está dirigido para la gente común, para la gente de pueblo. Y yo creo que el gran desafío de la dirigencia de la Iglesia es vincular ese mensaje del Papa a esa cotidianidad. Todos no podremos ir a la montaña, pero todos podemos hacer en el lugar donde nosotros residimos, donde vivimos, donde trabajamos, ese aislamiento que no es más que una reflexión sobre su estilo de vida, sobre su compromiso con el resto de la sociedad. Aunque yo creo que ese es el gran desafío. Todos estamos llamados a ir al Monte Tabor, porque todos tenemos ese llamado a la santidad. Y la santidad también sucede en lo cotidiano, claro, porque santificar el trabajo, santificar la familia. Ahí es donde tenemos que hacer el muro. Exacto, y realmente, pero no un muro que divida, sino que verdaderamente sostenga, porque podríamos plantear que en esta sociedad actual se utiliza mucho el recurso de soltar como sinónimo de libertad, cuando la libertad es todo lo contrario, sostener. Por eso una palabra clave usted mencionó, compromiso. Veamos entonces un fragmento de este mensaje para la Cuaresma 2023 del Papa Francisco, Ascesis Cuaresmal, un camino sinodal precisamente que nos sintoniza con ese elemento. El Evangelio de la Transfiguración se proclama cada año en el segundo domingo de Cuaresma. En efecto, en este tiempo litúrgico, el Señor nos toma consigo y nos lleva a un lugar apartado. Aun cuando nuestros compromisos diarios nos obliguen a permanecer allí donde nos encontramos habitualmente, viviendo una cotidianidad a menudo repetitiva y a veces aburrida, en Cuaresma se nos invita a subir a un monte elevado, junto con Jesús, para vivir con el pueblo santo de Dios
una experiencia particular de ascesis. Monseñor Grullón, precisamente ascesis es de donde parte todo y se contextualiza el mensaje. ¿Qué es esa ascesis cuaresmal? Primero la palabra ascesis. Cuando venía en el camino, alguien, mi chofer, leyó la palabra ascesis. ¿Y qué es eso, ascesis? Y bueno, ponla con la palabra mística. Ascesis y mística. Mística es el ideal. Y ascesis es la práctica, poner en práctica ese ideal. Si hablamos de ascesis cuaresmal, estamos hablando de práctica cuaresmal. La práctica fundamental, yo lo resumo muy sencillo. La práctica fundamental del ser humano es servir, el servicio. O sea, esa es la montaña. Escalar a la montaña es el servicio. Y ese servicio tú lo vas a concretizar en la familia. Entonces, servir a la familia, ya tú estás evangelizando, tú estás practicando la cuaresma. Cuando tú sirves, los esposos se quieren, se aman. Es una práctica cuaresmal. El servicio, que es la limosna, que es el compartir. Esa práctica también la hace también en la comunidad y en el trabajo. El trabajo es muy importante. Jesús duró 30 años trabajando y la Virgen esperando que se manifestara haciendo algo diferente. Y Él se quedó 30 años en el trabajo para indicarnos que el trabajo es fundamental. Es una escalada, pero trabajar honestamente. La honestidad es muy importante y es una práctica, la honestidad. Hay que ser honesto en todo lo que uno hace. Entonces, ese camino del sacrificio, del servicio, también está en la comunidad, en la sociedad. O sea que la vida es servir. Lo de Jesús fue servir. Jesús subió al monte y fue un servicio que dio. El servicio murió por nosotros y fue una entrega y un servicio que hizo. Porque no vino a ser servido, Él vino a servir. Y precisamente usted relata algo que probablemente pasamos por alto porque no nos detenemos. Creo que ese es uno de los grandes males del siglo XXI, no detenernos para poder reflexionar sobre lo trascendente de nuestra existencia. Y usted señala que la Virgen María probablemente veía que pasaban los años, Él dedicado, nuestro Señor Jesucristo, al trabajo, evidentemente santificándolo, pero lo mismo, la cotidianidad. Y eso me lleva también a plantearnos en nuestras propias vidas, porque debemos seguir el camino, y el camino es Jesús mismo, que lo que a veces parece repetitivo o cotidiano, lejos de ser algo aburrido o que nos pueda crear cierta displicencia, es un verdadero camino de hacer del ordinario algo extraordinario si no tenemos la distracción del foco que nos ilumina, que es en este caso la transfiguración. Por eso me gustaría, Padre Kennedy, que habláramos un tanto más centrado en lo que sucede entre el plano material o físico y el espiritual dentro del contexto de la cuaresma, porque sabemos que si se debilita la carne, se fortalece el espíritu. ¿Cómo podemos hacer para lograrlo y llegar entonces de esa ascesis cuaresmal al camino sinodal? Claro que sí, cuando hablamos de cuaresma, ya de por sí, el primer domingo de cuaresma, la iglesia nos presenta a Jesús en el desierto, siendo tentado. No simplemente en el desierto recorriendo en un camello, sino siendo tentado por el maligno. Y es precisamente en ese tiempo donde el maestro incluso tiene una fuerza, puede contrarrestar todas esas tentaciones que no es fácil, pero que él logra superarla cuando le ofrecen todos los reinos de la tierra, no solo del pan vive el hombre. Y el maestro ahí logra también superar todas esas situaciones. Claro, como maestro nos da ejemplo. También con la ascesis, la frugalidad, vamos a decir incluso la abstinencia, viendo todas estas prácticas cuaresmales, eso te van ayudando a ti, que no, pues, para que veas que tú no eres un superhombre, una supermujer, que eres hecho de carne y hueso, que realmente tienes que hacerte una columna vertebral fuerte para que puedas resistir a todas las situaciones que pueden presentarte, para que tú puedas tener una fuerza interior y una fuerza que te ayude a combatir el buen combate de la fe. Por eso,
la oración, el ayuno, la abstinencia, la práctica de esas obras de caridad te van ayudando interiormente, te van fortaleciendo para que usted pueda fortalecerse y además pueda contrarrestar toda esa situación que viene hoy en la sociedad, donde te cambian muchas veces las cosas malas, te las presentan como buenas, las cosas buenas ya te las están relegando y la están echando a un lado. Y hay una confusión. Y tú tienes que tener el suficiente discernimiento, para rechazar aquello que no es bueno y aceptar aquello que es bueno. Por eso, tanto a nivel material, a nivel del cuerpo, también va ayudando espiritualmente y van de la mano para que puedas contrarrestar todos los males y toda la situación que te pueden venir a ti particularmente en la vida. Mira que hay muchas cosas que realmente uno lo ve como bueno y no son en realidad buenos. Al final tienen situaciones que llevan a uno a lamentarse. Y es importante tener ese discernimiento, esa luz, y también esa frugalidad te ayuda a ver todo eso. Y sobre todo, construye el dominio propio necesario para tener el carácter de decir sí cuando es sí y no cuando es no. Pausa y regresamos con más en esta Cuaresma 2023. Ascesis cuaresmal, un camino sinodal. Mensaje para esta Cuaresma 2023 de su santidad el Papa Francisco, que definitivamente pone su foco en la transfiguración y cómo debe iluminar nuestra vida cotidiana desde lo extraordinario que nos espera en la gloria, pero recorriendo el camino de la cruz, que para muchos resulta un escándalo. ¿Cómo podemos de alguna manera, Monseñor Grullón, plantear elementos de esa cotidianidad, viéndolo con la mirada hacia arriba, hacia la gloria? Porque el camino del Calvario, ciertamente en este valle de lágrimas, muchas veces nos distrae sumido en la tristeza, en las dificultades del día a día. ¿Qué herramientas tiene el ser humano para poder entonces no perder la mirada de lo que verdaderamente es trascendente? Hay una oración que es la del Ángelo, que dice: por su pasión y su cruz a la gloriosa resurrección. Y nos traza realmente el camino de Jesús. Jesús llama la hora de Él, es eso, la hora de la cruz. No es la hora del triunfo, no, es la hora de la entrega, del sacrificio, del pasar trabajo, del ayuno, del sufrimiento, de la entrega, de la donación total de sí mismo. Esa es la hora de Jesús, esa es la hora. Y Él no se aparta de eso. Entonces, el camino del trabajo, del sufrimiento, del trabajo diario, porque la gente cree como que la cruz hay que cargar con ella. No, aguantar a tu mujer es una cruz grande, aguantar a tu maridito, eso no es fácil, esa es la cruz que tú tienes que soportar cada día. Y conseguir el pan de cada día y luchar en esta vida para que el mundo sea mejor, esa es una cruz. O sea, tú tienes que no apartarte nunca de la cruz, porque ese es el camino que llega a la resurrección y no hay otro. Entonces, cuando tú quieres mirar a dónde tú quieres llegar, porque el que no tiene objetivo, el que no sabe dónde va, ya llegó. Exacto. Ya llegó. Y entonces, no llegó a la vez. Y no llegó a nada. Y precisamente, licenciado Maldonado, ¿cómo llegamos a esa meta que nos propone la transfiguración de iluminar nuestra vida a imagen de Jesús? Tenemos los principios cristianos que nos van conduciendo a una sociedad en donde la justicia verdaderamente lograda plantea una solidaridad que se mueve, que se identifica con el otro, pero que no necesariamente es lo que estamos viviendo, aunque le llamemos con esos nombres. Usted que dirige un medio de comunicación masivo y que tiene que cada día ver informaciones que contrastan con el sentido de la transfiguración, ¿qué usted puede
de alguna manera sugerir para que como sociedad humana avancemos hacia ese cambio que comienza de dentro hacia afuera? Mira, yo creo que de lo que estamos hablando es de transformación. Y Monseñor, iniciando, definió un poco la Cuaresma. Dijo 40 días. Pero esos 40 días tienen un simbolismo. Se atribuye a Israel 40 años en el desierto con Moisés, y por tanto la Cuaresma implica un año, un día por cada uno de esos años, y se le atribuye a Jesús un retiro de 40 días antes de comenzar su vida pública, ¿no? su gran obra, su gran transformación. Yo creo que este mensaje, insisto mucho en esto, para que la gente lo pueda asimilar mucho en esa cotidianidad, lo que nos está invitando es a reflexionar. Jesús se fue a reflexionar a la montaña. Cuando se subió a la montaña, se fue a reflexionar solo, para saber qué hacer, que era una forma de planificar lo que iba a hacer. Que ahora Monseñor vuelve y lo conecta. Si no tenemos un objetivo claro, no sabemos dónde llegar. Hablábamos un poco fuera de cámara cuando yo vine y te decía una cosa que yo creo que es válido para los gobiernos y para la iglesia también. El país debe ser un aula grande. Debe ser un aula grande. Para que sus figuras, la que dirigen los gobiernos, lo que dirigen la iglesia, lo que dirigen el empresariado, lo que dirigimos los medios de comunicación, que tenemos digamos, el privilegio de poder ingresar a los hogares, poder llegar a la gente, que la gente no puede leer, tenemos que actuar sirviendo y tenemos que actuar con los buenos ejemplos. Y parte del problema de la sociedad moderna de hoy es que tal vez las figuras más relevantes de la vida pública, de la política, de las instituciones, viven bombardeando las sociedades con malos ejemplos. Y yo creo que es a eso lo que el Papa nos está convocando. Es decir, cuando el Papa nos está diciendo que tenemos que andar junto con los demás, nos está convocando a unir a los demás y no hacer discriminación ni contra los pobres, ni contra los temas raciales, es con toda la condición humana. Es reivindicar la condición humana como centro de toda nuestra actuación. Y sabiendo que la igualdad no es que no tengamos diferencias entre sí y forzar a que seamos exactamente iguales, sino que en nuestras diferencias podamos plantear lo que... Sí, porque de alguna manera eso trae conflicto en la visión general del mundo. Te diría que en la diversidad es que está la riqueza. Correcto. Es decir, por tanto, pretender que los seres humanos seamos iguales es un absurdo. Y yo recuerdo un pasaje interesante con el Papa Juan Pablo II, que un periodista le preguntó una vez sobre la perfección. Y él le dijo, la perfección no existe, solo es de Dios. Y el hombre, mientras más la busca, más se aleja de él. Y estamos en camino. Y estamos en camino. Entonces, sí, pero también que dijo San Agustín, que mientras más deprisa uno va en el camino equivocado, más se aleja de la meta. Claro, pero aunque se avance despacio en el buen camino, se llega. Claro. A fin de cuentas, no relegar a que la perfección solo es de Dios, porque también ese mismo Dios que es perfecto nos llama a ser perfectos. Pero lo que digo es porque a veces la gente pretende ser perfecta y no hay seres humanos perfectos. Y precisamente eso es lo que nos desafía a nosotros, a superar nosotros mismos todos los días. Yo creo que la dinámica cercana que ha ejercido, aunque el Papa Francisco ha ejercido su papado, encierra muchos de sus mensajes. Es decir, yo creo que sus mensajes están muy vinculados a su estilo, a su forma de ser, a su forma de practicar su contacto con la gente. Yo creo que sus mensajes recogen eso. Por eso mencionaba ahorita su mensaje de la Casa Grande. Ese mensaje serviría para un programa de gobierno, para cualquier gobierno del planeta, y posiblemente le queda grande, porque plantea toda una serie de temas ahí, que es por lo que la gente padece afuera, en esa cotidianidad, que es a lo que el Papa nos está convocando, que fue por lo que Cristo se sacrificó. Exactamente, y ese es el llamado del mensaje cuando él habla primero de una ascesis cuaresmal que comienza desde dentro del individuo para luego poderlo colectivizar en la sociedad humana. Y eso nos hace pensar qué debemos llevar en nuestro equipaje
para esa excursión que es la vida y que plantea tantos desafíos? ¿Cómo llegar al Tabor sin perder el ánimo? Yo te diría que la Cuaresma viene a ser como una especie de exorcismo espiritual de transformación, de transformarnos, de renovar las fuerzas, de planificar lo que queremos hacer. Y eso es válido para todos, para la Iglesia, que es la que lidera, digamos, la parte espiritual en el mundo, lo es válido para la clase política que dirige los estados, para los empresarios que invierten y transforman materialmente las sociedades, que generan riqueza, para las familias, para las personas, las que tienen una familia, las que tienen asuntos, saber qué hacer con su vida y qué hacer con su petit comité, esa pequeña responsabilidad que es lo cierto, es lo que tú tienes, tu hijo, tu compañera, tu compañero, en fin, tus amigos, es decir, tus amigos cercanos. Es decir, yo creo que es ahí donde estamos convocados y es ahí donde tenemos que trabajar. Y cuando hagamos eso, vamos a tener mejores sociedades y mejor iglesia, que al final opera como un poco como ese manto de sentido del límite para establecer un sentido ético del comportamiento social y colectivo. Porque como mencionábamos detrás de cámaras, los límites verdaderamente nos guían hacia la libertad. Porque a fin de cuentas, si no existiesen los límites sanos para la convivencia social, entonces estaríamos llamados a un caos en el mundo que no está lejos de lo que se está viviendo por una falsa pretensión de derechos sin una base de compromiso o deber. Por eso, vamos a ver, ¿qué se requiere para irnos de excursión personal en la introspección camino al Tabor? En el retiro, en el monte Tabor, Jesús llevó consigo a 3 discípulos, elegidos para ser testigos de un acontecimiento único. Quiso que esa experiencia de gracia no fuera solitaria, sino compartida, como lo es al fin y al cabo toda nuestra vida de fe. A Jesús hemos de seguirlo juntos, y juntos como iglesia peregrina en el tiempo, vivimos el año litúrgico, y en él la Cuaresma, caminando con los que el Señor ha puesto a nuestro lado como compañeros de viaje. Padre Kennedy, esta parte del mensaje nos habla ya del camino sinodal, caminar juntos. ¿Cómo logramos caminar juntos hacia la misma meta cuando tenemos tantas situaciones diferentes y que tal vez no vamos al mismo paso, pero sí queremos llegar a la misma meta durante el mismo camino? Asimismo, el Papa nos invita en este sínodo precisamente del camino a la sinodalidad y aprovecha precisamente ahora con este mensaje de Cuaresma y une la sinodalidad con la Cuaresma, que es una oportunidad maravillosa de poder vivir la Cuaresma y también practicar la sinodalidad de caminar juntos. A mí me gustó también el sentido que le dio don Percio al documento, que es el que él tiene, de que esa transfiguración realmente nos transfigure a nosotros como pueblo, como nación en la vida diaria. Ojalá que nosotros podamos quedar en esta Cuaresma, es el fin, transfigurado, más hermanos, más humanos, más caritativo, más unidos y caminar juntos en este tiempo. Porque en una sociedad muchas veces donde aparece el egoísmo, aparece la envidia, todo esto muchas veces para ti, para el otro, y hay que poner las cosas en común. Y el Papa está pidiendo caminar juntos, estar juntos, apoyarnos unos de la mano. Una mano lava la otra, dicen por ahí. Recuerdo la frase también de San Agustín: si necesitas una mano, aquí tienes 2 para ayudarte, para estar contigo. Esa es la verdadera transfiguración y ojalá la podamos practicar por medio de la sinodalidad, de estar juntos. Qué pena a mí me da cuando yo veo esas personas mayores en el sector, en Gasco o cualquier otra zona, cuando están esas personas mayores solos y olvidados. ¿Y dónde están tus hijos? Como le preguntó el Señor a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel?
¿Dónde están tu familia? ¿Dónde están tus hijos? ¿Dónde están tus vecinos? ¿Por qué te han dejado solo, sola? Y precisamente en el momento más difícil de la ancianidad, ¿quién te puede ayudar? Precisamente cuando tú necesitas esa mano amiga, que te den un medicamento, que te pasen la mano. Entonces, ojalá que esta sociedad, y con eso termino, Karina, ojalá que esta sociedad en esta cuaresma quedemos transfigurados, transformados realmente, interior y también exteriormente, más humanos. El Papa tiene una encíclica hermosa que se llama Fratelli Tutti, hermanos todos, que veamos esa hermandad. El otro no es tu enemigo, el otro es tu amigo, el otro es un don de Dios, dice el Papa incluso, que podamos ver eso, que todos somos hermanos, todos somos amigos y caminemos juntos. Comunión, participación y misión. Continuamos con el mensaje de Su Santidad el Papa Francisco para esta Cuaresma 2023 y el sentido de esa excursión hacia el Monte Tabor de manera particular para compartirlo sinodalmente. Como en cualquier excursión exigente de montaña, a medida que se asciende es necesario mantener la mirada fija en el sendero, pero el maravilloso panorama que se revela al final sorprende y hace que valga la pena. También el proceso sinodal parece a menudo un camino arduo, lo que a veces nos puede desalentar, pero lo que nos espera al final es sin duda algo maravilloso y sorprendente, que nos ayudará a comprender mejor la voluntad de Dios y nuestra misión al servicio de su reino. Entiendo que hay una imagen muy común que puede llevarnos al sentido de lo extraordinario y son los barcos. Los barcos podríamos entender que tenemos de alguna manera esa similitud porque los barcos están creados para navegar mar adentro, como los seres humanos, y no se hunden por el agua de afuera, sino por la que dejan entrar. Discernir lo que dejamos entrar a nuestra vida es fundamental, sobre todo cuando en tiempo de Cuaresma hacemos una introspección para analizar lo que hay en nuestro interior y que vamos a compartir en comunidad, independientemente de nuestra conciencia o no sobre ello, porque al final nadie da lo que no da, pero sí da lo que tiene aún inconscientemente. Entonces, oye, qué interesante, cuando tú mencionaste barco, ya yo me fui a un crucero. Ya yo estaba montado en un crucero, en el barco. Ya estábamos casi mar adentro. Pero a veces nos pasa eso, o tal vez el sentido contrario del barco cuando está encallado y se siente en puerto seguro, pero tampoco fuimos creados para estar en un área segura sin hacer nada. Tenemos un gran potencial y hay que ponerlo a funcionar para el reino de Dios. Entonces, viendo todo lo que nos plantea la transfiguración a través del mensaje del Papa Francisco, ¿cómo podemos hacer para combatir los tres grandes enemigos del alma? Que en esta Cuaresma, al igual que Jesús, porque esa es su imagen, este camino sinodal, nos invita a combatir el buen combate que mencionó el padre Kennedy con las armas del Espíritu Santo. ¿Cómo podemos hacer para combatir el mundo, el cuerpo, o sea, la carne y precisamente Satanás? ¿Cómo hizo Jesús y qué tenemos que hacer nosotros para lograrlo? Primero yo creo que es como que tengamos el sueño. El Monte Tabor, ese barco que tú acabas de decir, ese crucero, yo tengo un crucero una vez duré 20 días, eso es sabroso, ¿no? Eso es bonitísimo, ¿no? Mar adentro, mar adentro y además lo que se vive ahí, se vive bien ahí. Muy bien, pero el Monte Tabor es también un crucero, es también un paraíso. Y ese paraíso, esa bondad, qué bien se está aquí, dice Pedro, qué bien se está aquí, en el Monte Tabor. Pues yo lo que quiero es que tú, ahora, en este tiempo de Cuaresma, tú mires, eso no lo mires lejos, míralo en tu familia. ¿Qué te puede decir mi familia? Qué bien vivir en familia. Aprecia los valores de tu familia. Esa mujer que tú tienes, ese marido que tú tienes, esos hijos, son los mejores hijos, la mejor esposa, el mejor esposo. Ahí, contempla ahí ese Tabor y mira qué bien.
estamos aquí. Cuando tú llegas a tu casa, que tú puedes decir, mujer, qué bien yo me siento contigo. Desde que te levantas, dale tu besito a la mujer, dale tu besito al marido y dile qué bien que estamos aquí, qué linda nuestra familia y darle gracias todos los días por esa familia y también la comunidad y el trabajo. Cuando tú llegas al trabajo, decir, qué buenos trabajadores que yo tengo. Este es un ambiente muy bueno y si no está tan bueno, lo creo. Y si lo rezo, ya yo lo estoy logrando porque se lo estoy pidiendo a Dios. Entonces, es un lindísimo lograr que ese Monte Tabor está cerca de ti. Entonces, para llegar a ese Monte Tabor, vale la pena cualquier sacrificio. Haz cualquier sacrificio. De eso vamos a hablar ahorita en el próximo turno. ¿Y de qué familia usted está hablando, monseñor? ¿Son las dominicanas? De la familia que tú quieres crear. Okay. Exactamente. Y sobre todo, la familia que yo quiero crear es que todos podemos crear una familia. Aunque sea una mujer sola, puede soñar con su muchachito y puede echarlo adelante y crearlo bien. O sea, tenemos que soñar. Y ese sueño no se lo quita nadie a nadie. Dios se lo da a todo el mundo. En breve regresamos analizando este mensaje para la Cuaresma 2023. En este miércoles de ceniza, mantenga la sintonía. Nos mantenemos en el corazón de este mensaje para la Cuaresma 2023 que propone su santidad el Papa Francisco. Y precisamente, ¿qué pasa cuando escuchamos la voz de Dios y nos atemoriza? Vamos a hacer esa introspección y saber qué podemos encontrar cuando llegamos al Tabor. Al escuchar la voz del Padre, los discípulos cayeron con el rostro en tierra, llenos de temor. Jesús se acercó a ellos y tocándolos les dijo: «Levántense, no tengan miedo». Cuando alzaron los ojos, no vieron a nadie más que a Jesús solo. He aquí la segunda indicación para esta Cuaresma: no refugiarse en una religiosidad hecha de acontecimientos extraordinarios, de experiencias sugestivas, por miedo a afrontar la realidad con sus fatigas cotidianas, sus dificultades y sus contradicciones. La luz que Jesús muestra a los discípulos es un adelanto de la gloria pascual y hacia ella debemos ir, siguiéndolo a Él solo. Y ahí está el punto clave, el seguimiento exclusivo a nuestro Señor Jesucristo para lograr esa transfiguración y no una desfiguración con las tantas tergiversaciones que suelen darse en la sociedad que busca acomodar a un punto tal los pecados que los llevan a la categoría de virtudes. Y evidentemente a esto se refirió también el padre Kennedy anteriormente cuando hablaba de llamar al bien mal y al mal bien, algo que ya está muy claramente establecido a través del profeta Isaías y por eso no podemos alegar ignorancia sobre las herramientas que en efecto tenemos para luchar el buen combate y no desfallecer. Me gustaría, licenciado Maldonado, en este sentido, ante la Cuaresma que nos invita también a reconocer nuestra fragilidad, ¿qué entiende usted que la sociedad pudiera de alguna manera unir como recurso colectivo para hacer frente al incremento de la violencia y de la pérdida de valores y principios que cimenten la soledad o la solidez, porque ahora estamos en soledad del núcleo familiar y eso es un reflejo claro también de la delincuencia? ¿Qué entiende usted que se puede lograr en conjunto? Karina, yo creo que todos estos mensajes tienen un simbolismo muy importante. Por eso es importante traducirlo en términos de utilidad cotidiana. Porque tal vez si lo dejamos muy envuelto en la filosofía, pudiera mucha gente pensar que no le es útil para vivir. Y yo creo que cuando esa expresión dice, levántate, no temas, es decir, yo creo que estamos hablando de confianza, de confiar en una vida, de actuar con firmeza, de actuar con certeza. Yo creo que, y por eso insisto, este es un mensaje de convocatoria, un mensaje
asumir responsabilidades, de asumir compromisos. Y yo creo que la gran tarea de la sociedad de hoy, y particularmente de la sociedad dominicana, que es donde estamos analizando este mensaje, está necesitado de reorientar su conducta colectiva, su conducta social, comenzando por las autoridades que tienen que mandar mensajes muy claros del sentido ético de la sociedad. Convencido, y tienen que convencerse de una cosa que yo creo que queda claro en el mensaje. A nadie que lo haga bien le va mal. Solo hay que tener un poquito de paciencia para cobrar los resultados del beneficio de hacerlo bien. Y creo que Monseñor insistió mucho en la capacidad de servir. Es decir, la vida no tiene posiblemente sentido si no servimos. Al final no somos dueños de nada de lo que construimos. Todo eso es material. Y hasta ahora no hemos inventado cajas de muertos con bolsillo, ¿verdad? Todo se queda. Nos ponen ropa tal vez por un poquito de pudor, pero venimos sin nada y exactamente nos vamos sin nada. Más que con las cosas que podemos hacer aquí en la tierra, en nombre de la fe, en nombre de la filosofía, en nombre de la condición humana, en nombre de lo que podamos creer. Pero cualquiera que sea el pensamiento, y si un simbolismo tiene la figura de Jesús, es que es una figura que sirve para el bien. No importa la filosofía en la que tú puedas confiar, Jesús es una figura que solo se enarbola para el bien, y tal vez es su significado más trascendente, porque aún dentro del mismo cristianismo, las tendencias que hay tienen una figura central, y esa figura se reivindica para el bien. Por tanto, yo creo que en este mensaje, ese simbolismo de este mensaje, levántate, mira fijo al horizonte, baja a la llanura. Cuando bajamos a la llanura es porque hemos planificado, buscando el objetivo de lo que queremos lograr. Es ese trabajo cotidiano, levantar nuestro trabajo, proteger la familia, promover nuestra familia, compartir con ella, compartir con los amigos, ser útil a la sociedad en la que te brinda las oportunidades. Y cada uno de nosotros en nuestros roles, ellos se paran en el púlpito de la iglesia y dan el mensaje a sus seguidores, a sus fieles. Yo estoy dirigiendo un medio de comunicación. Lo que yo hago, lo que yo digo desde el medio, también es un púlpito en el que yo mando un mensaje. Y ese mensaje será bueno o será malo dependiendo de mi calidad en la que yo sirvo a esa sociedad. Y le hace compromisario con un deber a la colectividad. Y yo creo que es a eso lo que nos están convocando. Y la Cuaresma, que es una tradición de la Iglesia, un compromiso de la Iglesia, y que se celebra cada año, y es un mensaje que son nuevos cada año, es una convocatoria reiterada, porque usted no trabaja con un solo mensaje, usted trabaja con una exhortación. Eso que decía Monseñor ahorita, llego a la oficina y digo, tengo un buen ambiente, y si no lo creo, es porque a veces los ambientes se van dañando y hay que renovarlo, hay que reinventarlo. Y hay le que voy a tomar reanimarlo. esa palabra, renovar, Sí. la novedad que podría de alguna manera distorsionarse ante ciertos parámetros destructivos que actualmente estamos padeciendo en la sociedad mundial, precisamente por un acomodamiento del pecado. Y ese es el punto, como los barcos, no dejar entrar esa agua perniciosa. Me gustaría, Padre Kennedy, en ese sentido, aclarar que se trata de una nueva evangelización, no un nuevo evangelio, porque podría crearse la confusión ante la palabra de la novedad y la innovación de que es cambiar, pero Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. ¿Cómo podemos hacer ese camino sinodal con la conciencia de que es el mismo mensaje y que lo que cambia es la forma, que la gente lo pueda comprender con facilidad, con sencillez, y de que la iglesia es inclusiva, pero excluye el pecado, no al pecador? Claro que sí, hay que decir que al ser humano a nosotros hay que estarnos recordando con frecuencia todo eso que es bueno para uno no irlo olvidando. Y precisamente la Cuaresma, como decía don Percio, venía precisamente a decir eso, y a renovar, y a actualizar, y a llamarnos incluso la atención. Yo defino la Cuaresma como una campanita que cuando uno se va alejando de la gracia de Dios,
Suena. El Señor te suena la campanita, mira, atención, vuelve aquí, deja el pecado, deja los vicios, deja esa vida disoluta, ven al centro, a la felicidad, a ese estar unido, como decía Monseñor Grullón, de hacer del espacio de la casa un tabor, de hacer de tu casa, de tu trabajo, un ambiente agradable. Entonces, en la iglesia todos los años nos recuerdan eso, para que nosotros volvamos al camino, para que nos centremos en las cosas que son buenas, las cosas que son de Dios, para que nos apartemos, para que abramos los ojos y no nos dejemos llevar por apariencia ni por cosas superficiales, sino que nos dejemos llevar por las cosas que realmente valen la pena, que es el bien y cosas que den fruto, pero frutos no cualquier fruto, sino frutos de conversión, de vida eterna, porque hay frutos como el amor, oye, que cuando tú lo practicas en este mundo, todavía allá en la vida eterna te funciona, son buenos y válidos. Decía Percio que no hay una caja que tenga bolsillo. Entonces, eso es lo bueno, que nosotros podamos ver realmente qué es lo bueno para elegirlo y que podamos caminar y apoyarnos juntos y vivir como hermanos. Y mira que está costando eso en República Dominicana, a veces con la violencia, a veces con los maltratos intrafamiliar, a veces también cuando se pierden los valores y comienzan los antivalores. Entonces todos estamos llamados a vivir como hermanos verdaderamente, a caminar juntos, a buscar el bien de los demás, y ver en los otros una mano amiga, un compañero, una compañera. No el contrario, sino esa persona que te ayuda. Y a eso que nos llama el Papa Francisco de la sinodalidad, y a eso nos está llamando también el documento, el mensaje del Papa, a transformar ese corazón muchas veces ambicioso por un corazón generoso, que eso se puede. Ciertamente, y por eso vamos también a entrar en otro aspecto del mensaje del Papa Francisco para esta Cuaresma 2023, en donde ya luego de pasar por ese proceso de ascesis cuaresmal, de dentro hacia afuera, hacer esa introspección necesaria para ajustar lo que requiere un ajuste conforme a la voluntad de Dios, y en lo adelante entonces poder compartir este camino sinodal, ya cuando bajamos de la gloria de ese monte escarpado que durante 40 días de sacrificios pudimos lograr. ¿Qué vamos a llevarle a nuestros hermanos? Veamos. Bajemos a la llanura y que la gracia que hemos experimentado nos sostenga para ser artesanos de la sinodalidad en la vida ordinaria de nuestras comunidades. Múltiples mensajes encerrados en el corazón de Jesús, porque esa es la transfiguración, parte de lo que es el corazón de Jesús, su misericordia. Y ojo, una palabra que ha sido muy manida últimamente, pero a fin de cuentas, ¿qué es la misericordia? Sino empatizar con el otro y no dejarle en la condición que le ha apenado de esa persona. Y creo que tal vez, si nos pudieran dar desde su perspectiva un enfoque práctico para que de hoy en adelante podamos vivir esta Cuaresma cotidianamente, más allá de los 40 días que encierra para esa preparación de la Semana Santa, con la vida, la muerte, la pasión, la resurrección de Jesucristo. ¿Cómo yo puedo hacer vida la Cuaresma cada día, desde el enfoque del licenciado Maldonado y su compromiso ante medios de comunicación? ¿Cómo usted cree que es posible convivir con esa realidad espiritual en lo humano? Quiero unir eso con un testimonio que quiero dar sobre el tema de la iglesia, de mi experiencia de comunicador. He tenido muchos curas amigos, obispos, cardenales, y la verdad es que la iglesia ha tenido una transformación extraordinaria, sobre todo en comunicación. Antes nosotros queríamos siempre conversar, llevar a los medios, a los sacerdotes, al asunto, y la iglesia era prácticamente opuesta.
no tenía espacio para eso. Sin embargo, a partir de un punto hizo una transformación y comenzó a incorporarse. Este mensaje incluso se está hablando de que se use la promoción hasta por internet, que es parte de la realidad comunicacional de hoy. ¿Cómo se logra ese punto? Yo creo que es haciendo un estilo de vida. ¿Por qué es interesante, digamos, el sentido del límite de que hablamos? Que la gente sabe que hay cosas que son buenas y cosas que no son buenas. Entonces, cuando tú tienes la posibilidad en tu estilo de vida de construir una cotidianidad con tus amigos, con tus accionar cotidianos, cuando tú eres una persona ética, tú por lo menos dices, bueno, hay 5 cosas que yo sé, el resto no las sé, la puedo preguntar. Ahora, estas 5 cosas son mi sentido del límite. Que cuando tú me digas que haga una de estas 5 cosas, yo sé que no la haría bajo ninguna circunstancia, porque son parte de mi modelo, de mi referencia vivencial. Me dice, mata a alguien, te digo, no, no puedo hacerlo. Vamos a robarnos algo, no puedo hacerlo, porque son parte del sentido. Y cuando veo a alguien que necesita solidaridad, no se la niego, es decir, porque sé que ese es el compromiso que tengo. Y si se lo niego, tal vez lo que hago es que me deprimo después porque no cumplí con esa responsabilidad. Es ese conjunto de valores la que nos permite a nosotros construir esa cuaresma en esa cotidianidad. Es decir, porque ¿qué es lo que nos está diciendo la cuaresma? Reflexionemos, planifiquemos. Y en esa planificación es que tú defines lo que tú quieres hacer en la vida, es como tú construyes tu vida. Entonces, si queremos transmitir a esa cotidiana, esas cuaresmas, no hay otra manera que agregar valor y guiarnos por esos valores que definimos, que son válidos para dar una vida útil y de servicio. Y precisamente, rasgar los corazones, no las vestiduras, la lectura central para este miércoles de ceniza y que efectivamente puede darnos un principio básico y práctico, como también lo engloba el licenciado Maldonado. ¿Qué nos dice usted, Padre Kennedy, de hacer vida el rasgar los corazones y no las vestiduras? ¿Qué nos quiere decir el Evangelio en ese sentido? Claro que sí, porque el pueblo judío, el pueblo también fariseo, se miraba mucho las apariencias. Y Dios mira el corazón. Normalmente nosotros estamos mirando las apariencias. Y es precisamente en este tiempo de cuaresma que hoy comienza. No nos quedemos simplemente en el signo de la cruz, sino realmente que del polvo viene y en polvo te convertirás. ¿Entiendes? O sea, ve mucho más allá, no el signo, sino lo profundo que es el signo. Entonces nosotros tenemos que no rasgar las vestiduras, sino realmente el corazón, todo aquello que no vaya conforme a la voluntad de Dios, realmente hay que irlo transformando, hay que irlo quitando. Este tiempo es para que nos acerquemos, este tiempo es para que podamos vivir como lo que somos, verdaderos hermanos. Este tiempo es para reflexionar, pensar el sentido de la vida y el sentido de la existencia humana. Hay que reflexionar. Tú no estarás aquí en este mundo para toda la eternidad. No, todo esto pasa realmente. Todo esto pasa. Por eso, sé inteligente, sé sabio, sé incluso hasta prudente. Trabaja para el Señor, trabaja también para los demás, con un trabajo que tenga un sentido altruista, solidario, para el bien común. Y eso es lo importante. No rasgue simplemente las vestiduras, sino ve mucho más allá, porque de lo que hay en el corazón, habla la boca. Y cuando en el corazón está lleno de bondad, de ti sale realmente la paz, la hermandad, la mansedumbre, el aprecio, la estima por los demás, cuando en tu corazón habita eso. Y para cerrar y tomar esas palabras de vida, ciertamente, la cuaresma en una palabra para que cale en nuestra conciencia. Licenciado Maldonado, luego Monseñor Grullón y concluir con el Padre Kennedy para que esa palabra pueda ser una herramienta de vida. Compromiso. Compromiso. Yo quiero darte 2 actitudes. Primera actitud, la actitud de hacer el bien. Todo lo que han dicho aquí es hacer el bien. Y eso resume todo, porque Jesús pasó por la vida haciendo el bien. Esa es la carta de Jesús.
pasó por la vida haciendo el bien. Primera palabra, hacer el bien. Y la segunda palabra es aguantar. Aguantar porque Jesús clavado en la cruz aguantaba. Y se burlaron las autoridades de Jesús y él callaba y aguantaba. Se burlaron los soldados y él callaba y aguantaba. Se burló el ladrón también y él callaba y aguantaba. Aguantar, esposo, esposa, todo en el trabajo, la vida, los sacerdotes, los obispos. La palabra clave es aguantar. Para poder mantener la sinodalidad, la unidad de la familia, hay que aguantar. Igual que al ejemplo de San Pablo, imitando a Jesucristo cuando decía de no quitar el aguijón, pero le diera la fortaleza para soportar. Y ahí es donde entra la gracia. Padre Kennedy, la cuaresma en una palabra. Yo tengo que decir que Monseñor, yo creo como que dijo más de 2. Y se permite entonces ampliar el sentido, claro que sí. Yo estoy contando mal. No, simplemente. Hacer el bien y aguantar. Cuando se hace el bien se multiplica. Fueron 2. Sí. Señores, la palabra clave desde mi punto de vista es conversión. A eso nos llama la cuaresma. Retorna al Señor, retorna a tu primer amor. Si te has alejado de la iglesia, vuelve a tu iglesia. Si te has apartado de la oración, vuelve a la oración. Si realmente estás haciendo algo que no te conviene ni a ti ni a los demás, ese cambio interior para volver a lo bueno, volver al bien. El bien nunca pasa, el bien realmente permanece. Por eso es importante de todo eso que nos hemos alejado, volver a la fuente que es Cristo. Me encanta volver a la fuente porque la fuente siempre está dispuesta a recibirnos. Decía la Santa Madre Teresa de Calcuta en una ocasión, de esas tantas paradojas destructivas del ser humano, que la humanidad muere de sed al lado de la fuente de agua viva. Este es un tiempo definitivamente de vigilancia y atención ante los 3 enemigos del alma y recordar que esa invitación a la transfiguración también corre el peligro de la desfiguración si no estamos precisamente en un tiempo de vigilancia. Yo quisiera que tú me permitas decirte a nombre de la cuaresma, gracias por conducir este diálogo de manera magnífica y creo que lo puedo decir en nombre de Monseñor y de Kennedy. ¿Está bien? Gracias. Finalmente, transfigurarnos juntos a imagen de Jesús, que en este mundo cargó su cruz con amor. Y nos mostró que luego del Via Crucis ciertamente viene la gloria, igual que el Tabor, que dejó como una gracia vivir a sus más cercanos. ¿Qué tan cerca está nuestro corazón del Señor para que nos permita la gracia de recibir la fortaleza de su gloria en ese retiro personal que es un Tabor en nuestro corazón y que nos da las fuerzas necesarias para hacer frente a la cotidianidad y sus tantos desafíos? Que tengan todos buenas noches y recordar que este miércoles de ceniza, comenzando la cuaresma, también es un tiempo para volver a Dios. Buenas noches.